¿Listo? Estamos. Buenas tardes para todos los que están conectados en estos momentos con la Fundación Pies Descalzos, en este encuentro Pies en Casa, en el que vamos a abordar el día de hoy la pregunta: ¿cómo evaluar los aprendizajes de los estudiantes en tiempos de contingencia? Y para esta conversación nos acompaña en la tarde de hoy Germán Darío Hernández. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Bueno, Germán Darío es licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, magíster en Dirección Educativa, magíster en Educación y Desarrollo Humano. Ha sido docente en todos los niveles del sistema formal, coordinador académico y director pedagógico de uno de los colegios más prestigiosos del país. Más de 25 años de experiencia asesorando en procesos de innovación educativa, entre ellas procesos relacionados con la Fundación Pies Descalzos. Ha estado también en el Centro de Innovación Educativa y Regional del Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional y el Proyecto de Calidad Educativa de Confacesar y Prodeco. Emprendedor que ha compartido esta forma de vida codirigiendo la Agencia para la Educación SAS, la Fundación para el Desarrollo Educativo y Pedagógico EDP y como parte de la Junta Directiva de Ingenia Fundación y Agencia para la Educación. Bienvenido, Germán. Bueno, muchas gracias. Exhaustiva esa presentación, mira. Muy bien. Quiero darte entonces la palabra para que elabores tu exposición y si te parece después conversamos un poco alrededor del tema. Gracias, muy bien. Un saludo para todas las personas que nos escuchan también un poco a través de esta experiencia y de este canal. Sé un poco por la fase preparatoria que nos estamos viendo con personas o nos estamos conectando hoy con personas con las que hemos compartido muchos sueños educativos y entre ellos muy particularmente el aporte que hace Fundación Pies Descalzos en ciudades como Cartagena, como Barranquilla, como Quito, como Soacha. Entonces un saludo especial para todos esos viejos amigos que están por allí conectados. Bueno, tengo una reflexión que quisiera compartir en términos muy concretos y luego de eso un poco darnos la conversación como Carolina lo ha indicado. Entonces voy a compartirles mi presentación aquí con ayuda un poco técnica y sintetice un par de ideas que creo que podrían ayudarnos en estos momentos en torno a esta pregunta sobre cómo evaluar el aprendizaje o los aprendizajes de mis estudiantes en contextos emergentes. Y lo primero a lo que quisiera dedicarle un poco es a eso de contexto emergente, ¿no? En estos días de aislamiento y ha habido como algunas ideas que rondan un poco el tema educativo particular y lo primero que tendríamos que entender es que ese contexto nunca ha sido uniforme, pero en este punto sí que no es uniforme. Y me refiero fundamentalmente a que muchas de las apreciaciones sociales que se hacen parten del imaginario de que estamos viviendo un momento de educación virtual y que eso está pasando en todos los niveles, digamos, educativos y en todos los sectores sociales. Y pues realmente nada más lejos de la realidad, ¿no? Una parte, digamos, un sector de nuestros estudiantes en educación superior, un sector todavía más pequeño en la educación media y un sector muy limitado en la educación básica, tiene acceso a medios digitales que le permitan conectarse, digamos, como un ambiente virtual de aprendizaje. Creo que lo que está pasando ahorita en este contexto emergente es que estamos buscando todas las estrategias y canales posibles para mantenernos en comunicación y eso ha hecho que nos apropiemos de algunos medios. Pero digamos que este contexto es un contexto particular en el que lo comunicativo se ha visto retado. Y creo que otra par de características que me parecen importantes allí que están flotando como idearios es ahora los papás son los docentes. Y bueno, no sé, algunos papás que tienen un poco la formación, la fortuna, tal vez, la exclusividad del teletrabajo o en otro tipo de características, se han esforzado mucho por entender y asumir cosas de ese rol. Pero si pensamos en la educación pública de nuestro país, pues tal vez ese otro imaginario de que ahora los papás son los que están educando, se aplique a cierto tipo de papás y con seguridad familias que en general desde hace mucho tiempo vienen muy comprometidas con el seguimiento de sus hijos, pero probablemente, sobre todo en ciertos sectores de nuestra población, la realidad sea que muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes estén solos, estén un poco
revisando su celular. Esta mañana alguien de un municipio cercano a Bogotá que trabaja en este aspecto del seguimiento educativo con su Secretaría de Educación, decía, tenemos muchos reportes de niños que están viendo su celular mientras vuelve papá a casa en estos días, que ya puede salir a hacer algo, o que, digamos, básicamente está administrando solo su proceso. Entonces, digamos que lo más retador tal vez de este contexto emergente es que no tenemos un contexto emergente, sino que tenemos una explosión de situaciones diversas que retan la capacidad que tenemos las instituciones educativas y particularmente los docentes de conectar con nuestros estudiantes y desde allí promover que el proceso de educación formal siga hacia adelante. Entonces, en ese contexto, quisiera, digamos, compartirles un par de ideas en torno a esto de la evaluación. Entonces, la primera que me parece que podría ser poderosa, enmarcarla y tal vez tenerla como centro de nuestra reflexión, es que esta pregunta a veces parece montada sobre la idea de que el proceso de aprendizaje viene en un momento y ¡pum!, aparece la evaluación. Y claro, para la mayoría de nosotros adultos, evaluar es una previa, es un examen, entonces eso parece como que estudiabas, ¿no?, y ¡pum!, saltaba la evaluación, ¿no? Pero de una manera muy diferente, tal vez la reflexión más profunda que los diferentes marcos pedagógicos que intentamos poner en acción los maestros hoy en día nos dan, es el hecho de entender que la evaluación no es una función posterior al aprendizaje, ¿no? No es una función, sino que la evaluación fundamentalmente es tomar conciencia del aprendizaje, ¿no? O sea, hacer conciencia de lo que está pasando. Y pues creo que nunca más favorable un ambiente como el que vimos para hacer conciencia de las cosas. Y por lo tanto, digamos que hoy tenemos claros dos elementos que son rotundos. Si ellos, las niñas, los niños, los jóvenes, no hacen, no aprenden. O sea, pasivamente no se aprende, hay que hacer algo. De hecho, el hacer fundamental, pensar, ¿no? Hay que pensar, que es un hacer, no es un... Hay que pensar. Pero digamos que haciendo cosas, teniendo experiencia de cosas a través del hacer, hay una potencialidad mayor en el aprendizaje. Y la segunda idea, que un poco estaría detrás de esta, es la evaluación, es la parte intangible del hacer, ¿no? Digamos que hacer por hacer no nos permite llegar a lo que queremos promover educativamente, ¿no? Hacer por hacer no lo permite. Es hacer reflexionar, hacer reflexionando, hacer siendo conscientes. Y en ese sentido, pues el término, digamos, más cercano tal vez al espíritu de lo que hoy podríamos intentar promover muchos docentes desde muchas perspectivas, es que evaluar es hacer conciencia. Y en ese sentido, es la pregunta sobre si es posible o cómo es posible evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes, pues pasa por un primer detonante, y es que tal vez el esfuerzo general que más debería concentrar nuestra atención es ayudar a todos los que hoy comparten esta tarea de una manera, digamos, emergente, a hacer conciencia de lo que implica que un niño, una niña o que un joven aprenda, ¿sí? Y por lo tanto, esa labor de hacer conciencia y de evaluar, pues termina expandiéndose y cada vez siendo más presente, ¿verdad? Le pasó a mis compañeros docentes la primera semana que nos fuimos a confinamiento. Era, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es un momento evaluativo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué venía haciendo? ¿Qué sirve? ¿Qué no me puede servir? Y sales con una oferta, ¿no? Voy a mandar unas guías, voy a comunicarme telefónicamente, voy a conectarlos a través de un servicio de chat, voy a verme con ellos en una videollamada, y cuelgas la videollamada o cierras el chat y dices, bueno, esto sirvió, qué dejó, qué no dejó. Yo creo que parte un poco del estrés que con seguridad la mayoría del gremio docente en este momento siente, es un estrés derivado de que estamos en función evaluativa 24/7 hoy en día, ¿no? Estamos pensando si esto sirvió, dejó algo, está conectado con algo de lo que queríamos lograr. Sin embargo, para darle sentido un poco a esto, quisiera recordar simplemente 3 elementos que son el evaluar, para que la evaluación no nos llegue aquí como este momento emergente, sino poderla poner en un proceso. Entonces, recordar un poco algo de la naturaleza básica del proceso, ¿no? Evaluar es recoger información, darle sentido y tomar decisiones con esa evaluación, ¿verdad? Con ese sentido que se otorga. Y aquí un poco, en términos más de lo práctico, pues evaluar implica entender cómo recogemos evidencias, con qué criterios de evaluación le damos sentido a esas evidencias, y eso lo utilizamos para qué. Y eso nos remite a 2 preguntas y a 2 palabras que hoy en día están un poco en medio de la reflexión, y es el tema de las aprobaciones o de las promociones o del hecho del éxito escolar o del éxito académico. Entonces, metámonos un poquito por cómo este nuevo contexto ha retado esos 3 elementos que van por allí, y
desde allí, pues veamos un poco en esa emergencia qué cosas parecen estar funcionando mejor, ¿no? Entonces, voy a comenzar por el centro, por el core del asunto, valorar, ¿sí? Es recoger información, valorarla y hacer algo con eso que hemos reflexionado y darle sentido, ¿no? Entonces, claro, el corazón de esto tiene que ver con valorar. No sobra hacer conciencia de una cosa importante, ¿no? La evaluación es el bastón de poder de la escuela, ¿sí? Es un bastón de poder. ¿Qué quiere decir esto? Toda mi generación, las generaciones anteriores y tal vez un par de generaciones después de la mía, hemos entendido de manera tácita que tú tienes autoridad y tienes capacidad de decisión en la vida de un estudiante en la medida en que a través de un sistema de calificaciones, de palabras que expresan valoraciones y sobre todo de aquella decisión final de promoción, no promoción, pasó la materia, no la pasó, tienes un poder coercitivo sobre el estudiante, ¿sí? Y ese poder coercitivo es el eje del el proceso escolar. Y tiene un hermano aquí, fundamentalmente, que se llama currículo. Y de todo el currículo, lo que es el plan de estudios, ¿no? Entonces, se llevan aquí muy de la mano este par. Entonces, quien administra el currículo, quien da calificaciones y aprueba o no aprueba o detiene la promoción, tiene poder sobre la vida de alguien, ¿no? Entonces, desde pequeños aprendimos muchos a temerle un poco a este sistema. Le teme un poco el docente a atrasarse en el plan de estudios, digamos, como si el aprendizaje se pudiera atrasar, ¿no? Vienes atrasado en el aprendizaje, ¿no? Y le teme un poco el niño o la niña a que la calificación salga mal, porque eso trae una cantidad de sanciones sociales, ¿no? Empezando por las propias, sanciones personales, ¿no? Me fue mal, no soy capaz, no soy bueno, y las sanciones sociales, no lo haces bien, pagamos por esto, no estamos orgullosos, ¿por qué nos hiciste esto? ¿No? Entonces, estos dos están ahorita temblando, este par tiemblan acá, y tiemblan básicamente porque este nuevo contexto nos pone sobre dos elementos y es que vamos a valorar de todo lo que estamos pudiendo vehicular hacia sus casas, que vamos a valorar. Y entonces, una primera idea aquí en esta diapositiva, que está marcada con carita triste, es vamos a valorar lo que conocen, y está marcada con carita triste porque, claro, desde hace rato los docentes entendimos que no era buena idea. Que no es buena idea pensar que en este contexto en el que nos estamos moviendo, con una comunicación tan limitada, particularmente con la educación pública que se hace en los sectores marginales de ciudades pequeñas, de ciudades grandes también, en donde el flujo de la comunicación está todavía más interrumpido que en otros lugares, no es buena idea evaluar lo que conocen, ¿no? Por mil razones. Pero una de ellas fundamentalmente es porque hay una escasa capacidad de asegurar que lo conozcan mejor, ¿sí? Por lo tanto, digamos, hay diferencias importantes en si tiene acceso a mejor información, en si la fuente de información en últimas es su papá, si estamos llevando un libro de texto y en últimas, muchos maestros lo entendemos también así, es porque hay un problema fundamental con el hecho de, perdóname acá, con el hecho de entender, pues que hemos podido acompañar mucho menos ese proceso de conocerlo. Pero también están las razones tácitas, ¿no? Y es evaluar lo que conocen. Hoy en día los maestros dicen, pero espérate, ¿cómo hago eso? ¿Con una evaluación? ¿Qué hago? Mando la evaluación, hago un formulario a través de un Google Forms y le mando preguntas, pero ¿y quién va a estar vigilando que no haga trampa? Y una cantidad de lógicas que nacieron en un momento diferente de la escuela y entonces, pues no es buena idea. Termina siendo que lo que conocen va a tener demasiado ruido alrededor y va a ser muy poco práctico y no va a ser un motivo importante. Sin embargo, dejar de mirar lo que conocen como el motivo central de lo que hay que evaluar es algo que la escuela venía trabajando hace 30 años, ¿sí? Digamos, y particularmente desde hace unos 15, 17 años que el discurso de las competencias intenta posicionarse y por lo tanto, digamos que esto de no tener la mirada en lo que conocen como motivo central de lo evaluativo, de alguna manera es algo que resuena en el oído de muchos docentes. Tenemos otra opción y es no valorar lo que conocen, sino cómo operan, cómo actúan, cómo razonan en una situación dada. Y entonces ese discurso venía un poco de la idea de las competencias y de concentrarnos en sus competencias. Y tiene unas traducciones que yo siento que hoy en día podrían ser más prácticas en el término de lo que tenemos, y es que centrar un poco la mirada
en qué recursos tenían, cuánto tiempo le invirtieron, con quién contaron, si finalmente terminó haciendo todo el papá o la mamá, cómo se dio el proceso de esto que puedo considerar algo evaluable, el hecho de conectarnos, qué tan frecuentemente, en qué actitud están, qué hemos hecho en este espacio que a veces compartimos con 30 chicos, con 30 universitarios, con 30 estudiantes de primaria, qué ha pasado allí. Es tal vez, yo creo, el motivo más interesante de hacer conciencia, de reflexionar, ¿no? El punto es que ese motivo, el de cómo pasó el proceso, el de cómo se operó el proceso, a veces tenemos menos práctica los docentes en cómo conectar esa forma evaluativa, esa reflexión sobre el proceso, a los resultados típicos de aprueba, no aprueba, saca 5 puntos o 3. Y finalmente habría una tercera esquina de lo que implica valorar, que implica pensar en qué sentido le dan, ¿no? En qué de esto que hemos mediado como información, como aprendizaje también, digamos que hemos intentado fortalecer en su comprensión, ha tenido sentido y qué sentidos tiene para ellos. Y creo que ahí hoy en día debería estar concentrado muy fuerte el núcleo. Más adelante un poco creo que vamos a tratar de conversarlo y es, claro, nadie está pensando que esta escuela funcionó en términos ideales. Por lo tanto, a la hora de pensar en los procesos escolares, lo más importante, creo yo, que debería estar en las preguntas evaluativas de los profes y de las profes hoy en día es, bueno, ¿y qué han vivido mis estudiantes? Todo esto, ¿qué les ha significado de frente al conocimiento que yo estoy intentando que apropien? ¿Sí? La escuela, digamos, está articulada como entre 3 conjuntos, ¿verdad? Hay asignaturas que promueven lenguajes, el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje materno, la lengua extranjera, el lenguaje del arte, ¿sí? Hay asignaturas que intentan poner en contextos el conocimiento, las ciencias sociales, las ciencias naturales, y hay materias que intentan trabajar con los hábitos y el desarrollo personal, la educación física, la educación ética, religiosa. Por lo tanto, desde las 3 miradas uno podría tener de fondo una pregunta evaluativa, es, bueno, todo esto que está pasando, a la luz de esto que estamos llamando contenido o conocimientos de una materia, para mis estudiantes, ¿qué sentido está teniendo? ¿Qué sentidos se están brotando de allí? Y tengo el permiso, tengo el arropo de una situación extraordinaria y atípica que con seguridad me va a quitar de encima o me debería quitar de encima el estrés de traducir eso en micronotas, ¿no? En un sistema disciplinar de avanza o no te doy los siguientes 3 puntos o te quito 2 puntos por haber dejado el micrófono abierto o qué sé yo. Estas lógicas que están ahí retando un poco el proceso de nuestros profes. Pero entonces digamos que esas 3 cosas de valorar dicen, bueno, ¿a qué le vamos a dar peso? Al plan de estudios, a evaluar y valorar contra el plan de estudios, a hablar y darle valoración a los estudiantes contra las competencias que estamos esperando desarrollar, o vamos a intentar aprovechar este timing que hemos tenido para darle peso a esto contra lo que son sus expectativas vitales en este momento raro de la historia en el cual con seguridad hemos suspendido las lógicas normales de habitar el mismo espacio escolar. Esto, digamos que es como medio teórico, pues se traduce un poco a lo más práctico en esto, y es, ¿y en dónde recoges la información? ¿No? Porque para valorar tienes que recoger la información, ¿no? ¿Qué recoges? No sé, a los que les tocó como a mí tener calificación por llegar a tiempo al salón después del descanso, pues nada, esa evidencia ya no existe. Esa ya no se puede, ¿no? Por no distraerte, por no abrir la red social mientras estás escuchándome la videollamada, ¿no? Eso, digamos, esas lógicas con seguridad nos tienen retados, nos tienen contra la pared, pues no funcionan en este caso. Entonces, hagámonos un poco una idea de mejores evidencias, ¿no? Entonces, lo primero, si el énfasis es lo que conocen, con seguridad, test, exámenes, consultas, hoy en día carecen mucho de sentido. Pues porque, aparte de lo que ya sabemos pedagógicamente, y es que son evidencias muy condicionadas de los aprendizajes integrales de nuestros estudiantes, muy poco confiables frente al realmente el significado y el sentido que ellos les dan. Por otro lado, hoy en día sí que están llenas de ruido, ¿no? Digamos, como si pides, no sé, contestar una evaluación, pues no vas a poder hacer eso porque pues inicialmente no los vas a, o sea, en el mejor de los casos los estás viendo por una pantalla, pero esa es una excepción, ¿sí? La mayoría de los profes que trabajamos en el sector oficial, si quisiéramos hacer una evaluación típica, tendríamos que enviarla a un sitio donde el papá pudiera tenerla acceso y de alguna manera mediar a su hijo para que la contestara y él hiciera la función de algún docente en alguna época de la historia de poner la cara brava y decir, no mires a tu compañero, que en este caso dirá, no mires a tu hermana. Ese ambiente no parece tener una buena promoción. Parecen ser mejores evidencias hoy en día
un poco las que nos muestran cómo opera una situación. En ese sentido, productos y producciones, ¿no? Yo que estoy en este momento más cerca un poco de la educación de mi sobrina y de mis sobrinos, veo eso con mucha alegría, ¿no? Y a los pequeños los han concentrado más en hacer cosas que tengan un producto claro, ¿no? Y esa lógica del producto pues te deja dialogar más con la forma de hacer. Y claro, cuando avanzamos de eso hacia la educación del bachillerato, a la media o a la educación de universidad, los profesores que han podido concentrar el camino del encuentro con sus estudiantes, de la comunicación telefónica, de la comunicación vía mail o de cualquier medio que estén utilizando, en el asunto de vamos a tener un camino productivo hacia algo, vamos a hacer un proceso de mediano esfuerzo hacia algo y no solamente un paquetico de actividades. Creo que han tenido una solución un poco más estratégica porque les ha permitido manejar mejor el tiempo de la actividad, pero sobre todo porque han podido ir orientando elementos que poco a poco se transforman hasta generar un producto o una producción escrita o un producto visual o una construcción con materiales o un taller de ejercicios de matemáticas que son aplicaciones y que se va construyendo poco a poco y se puede ir retroalimentando. Por lo tanto, digamos que esas evidencias que se construyen paulatinamente parecen ser un mejor camino. Les propongo otro ejemplo en ese sentido. Creo que para algunas regiones del país la única solución ha sido visitar los niños. O sea, no hubo cómo conectarlos más, entonces tienen personas de los colegios o de las secretarías que voluntariamente se han metido en un forro de ropas y tapabocas e ido hasta la casa a decir, ¿qué hiciste esta semana? Porque hoy solamente te vamos a poder en estos 15 días, ¿qué hiciste? Y esta lógica del proyecto es mucho más viable que pensar que esa persona que visita a los niños les va a dejar 400 hojas para que llenen una cada hora y un poco va a ser más orientar durante este tiempo qué podrías estar leyendo, qué podrías estar construyendo, qué cosas puedes ir haciendo paulatinamente para mostrar cómo estás viviendo esto y cómo el aprendizaje está permeando eso. Y finalmente, lo que tiene que ver con el sentido que le dan, ¿no? Y ahí tenemos espacios reflexivos, diálogo, portafolios. Quisiera ir a eso en un momentico con algunos bullets, con algunas ideas más sueltas, pero yo creo que es un momento que debe fortalecer el diálogo individual o el diálogo en grupos más pequeños. Y yo creo que algunos profes han sido valientes con eso, sobre todo en el sector de los colegios privados, pero que son, digamos, de sectores más populares y muy en el sector de los colegios públicos de mi país. Y es claro, yo tengo, y mi rector me está pidiendo, mi coordinador, y es que tenga mi mismo flujo de trabajo todos los días con los niños. En algunos sitios incluso mantuvieron el horario, ¿no? Entonces el profe se conectaba al de matemáticas el siguiente a los 50 minutos y era una cosa bien compleja de manejar en un ambiente disperso. Pero muchos profes, o mejor, algunos profes que conocí en su experiencia frente a esto, hicieron una lógica más, digamos, más propicia a lo individual. Es decir, listo, me tengo que seguir conectando con ellos, me dieron hasta un horario para eso, pero eso no quiere decir que todos tengan que estar al tiempo hablando conmigo, ¿sí? Con seguridad puedo ir administrando la actividad para focalizar personas, para individualizar. Y ni que hablar de los que han tenido que hacer esto a través del teléfono, ¿no? Muchas personas que trabajan en primera infancia, en atención en primera infancia, se comunican telefónicamente niño a niño, papá a papá. Y esa es una labor enorme y titánica, pero tiene una oportunidad detrás bella, brutalmente potente, y es pensar en un sistema más cercano al proceso individual que lo que a veces el aula grande hubiese permitido en ninguna otra ocasión. En ese sentido, vayamos redondeando un poco esta introducción que se nos fue un poco larga en algunas ideas como, bueno, ¿y quién evalúa? ¿Sí? ¿Quién evalúa? Y un poco lo que hemos intentado decir desde el principio es, pues debería evaluar el que aprende, ¿no? El que está aprendiendo evalúa, debería evaluar, ¿no? Debería saber si esto que estoy haciendo está mejor. Y tiene a su maestro y tiene a sus padres como una forma de dialogar para darse cuenta de eso. De alguna manera, esta meta que nace por allá en la Ilustración, y es que uno sea consciente, uno que haga uso de su propia razón para darse cuenta de sus aprendizajes, pues sería el mejor entrenamiento que una niña y un niño pueda tener, ¿no? O sea, ser el principal agente evaluativo él mismo. Pero bueno, su escuela lo entrena en otra cosa, y es que espere la evaluación de alguien más. Lo que nos pasa ahorita es que estamos enfrentados fuertemente a la desidia, a la negligencia o a la imposibilidad.
Me refiero, tenemos hoy en todos los elementos, educación superior, educación primera infancia, educación media, y en todas las estratificaciones sociales que sean, dos o tres fenómenos que nos retan en este proceso. Uno, hay muchos chicos que no quieren y que ya no querían en el colegio, pero estando en su casa van a querer menos y van a tener que enfrentarse a dinámicas complejas porque pues habrá papás preocupados porque quieran, porque eso les facilita la organización, lo que sea, y papás que no les interesa, simplemente pues no quieren, no quiere, ya está, y no se va a comprometer a hacer mucho más con ellos. Por otro lado, pues tenemos niñas y niños que aún queriendo, pues tienen menos oportunidades y menos espacios, ¿no? Creo que con el paulatino levantamiento del aislamiento y de la cuarentena, pues muchos papás que han tenido que ver muy limitados sus ingresos, en este momento se fueron ya a trabajar. Y entonces los niños están ahí un poco en casa, tal vez con algún adulto, tal vez con algún hermano mayor, tal vez solos, diciendo, bueno, ¿y cómo me doy cuenta de esto que está allí? Y los docentes de alguna manera estamos haciendo lo posible por conectar, y en esta conectar por dejar un mensaje claro de qué podríamos estar haciendo valioso. En ese sentido, quisiera ir redondeando pues esta presentación como con 6 ideas que creo que yo he visto en la práctica de mis compañeros, en la propia, un poco en el nivel superior donde yo trabajo, que nos retan a mejorar cosas, ¿no? Y es activities versus procesos. Creo que aquí los que han hecho cosas simples, pocas y progresivas han sido reyes. En cambio, los que han llenado esto de múltiples actividades inconexas fueron los primeros que recibieron las críticas de los padres de familia de, pero ¿y qué pasa? Y dijimos los docentes, lo que pasa normalmente en el aula, y lo dijimos hasta con orgullo, ¿no? Lo que pasa, eso es lo que hago yo con tu hijo todos los días, tengo que hacer 20 guías en una mañana. Y claro, los papás con razón un poco decían, ¿en serio? ¿En serio? Aprender se trata de dispersar tanto lo que hace mi hijo. Pues estoy muy cansado, decía el papá, y el docente decía, pues imagínate cómo estoy yo que tengo 50. Y claro, el punto es que ese punto donde toca es, claro, lo que pasa es que lo que está bien o mal no se trata si es el papá o el hijo, lo que pasa es que hay que lograr encauzar procesos un poco más continuos y más largos, porque eso le facilita no solamente la vida al adulto, le da una posibilidad de aprender a los chicos un poco con mayor sentido. Dos, empezar por los criterios de evaluación, y yo en esto quisiera hacer tal vez la invitación más concreta de todo este encuentro de esta tarde. Tenemos que poder ser claros como docentes con nuestros estudiantes, y si tenemos el acompañamiento de padres, con los padres de familia y tal vez con nosotros mismos, primero que con nadie, sobre para qué es que estamos pidiendo que alguien haga algo. Me llama mucho la atención, muchísimo, en el diálogo con padres de familia, que en el acompañamiento escolar de las tareas, y esto no solamente en COVID, pero se hace más fuerte en este contexto, y es, tú les preguntas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer 50 ejercicios de este tipo de sumas. Perfecto. ¿Para qué tiene que hacerlo? No hay una respuesta. Y entonces tú dices, bueno, para cualquier persona es mucho más difícil emprender un qué sin un para qué. Entonces, ¿qué es lo que está buscando tu hijo? ¿Mejorar el tiempo que le toma hacerlo? ¿Qué es lo que está haciendo tu hijo? Intentar comprender una idea que está allí. ¿Qué es lo que está haciendo tu hijo? Intentar no equivocarse o intentar tener menos errores. ¿Para qué es esta tarea? Peor cuando la tarea es leer un libro. O mejor, más necesario cuando la tarea es leer un libro, hacer una consulta, construir una solución, es ¿para qué? Y eso, en términos de docencia, es criterios de evaluación, ¿no? Esto se hace con estas condiciones, esto se hace para estos parámetros. Vamos un poco a entender ese trasfondo del criterio de evaluación. Esto cómo le va a dar peso yo, qué sentido tiene, a qué está anclado. En últimas, creo yo que es lo que nos permitiría darle un tono correcto a lo que se puede hacer algo de evaluación acá. Mira, si tienes que pintar con tus hijos, que ellos entiendan cuando esa pintura alcanza una expectativa. ¿Para qué es? ¿Para que se sienta contento? Entonces la pregunta es, ¿te estás sintiendo contento? ¿Para qué es esta pintura? ¿Para que pueda mostrar qué comprende de un sistema? Entonces, hagamos la pintura y preguntémonos, ¿lo comprendes? ¿Cómo lo comprendes? Pero digamos que aclarar la expectativa del para qué tal vez sea nuestra responsabilidad más importante en este contexto que tenemos con padres y con otros cuidadores que nos están ayudando, y sobre todo con aquellos niños y niñas que van a tener que hacer esto solos. Por lo tanto, llevar memoria del proceso. Vamos, creo que nunca antes
en nuestro contexto cercano había sido tan importante los registros que llevamos los maestros. Muchos por la cantidad de niños que llevan sus registros solo en calificaciones. Pero la mayoría de maestros, aún los que llevan planillas de calificaciones, tienen 1000 convenciones para recordar cosas de sus estudiantes. El puntico del que habla más duro, el chulito de los que sí entregaron el mapa, sí, una cantidad de pseudo convenciones que hoy en día están, digamos, llamadas a hacer memoria de qué me están entregando mis estudiantes, sobre qué estoy pudiendo hablar con ellos, etcétera. Insisto, esto es todavía más clave en aquellos sectores en los cuales a los estudiantes no los podemos conectar todos los días porque no hay cómo. Por lo tanto, hay que hacer memoria de esta vez que te visité, qué pudimos hacer, a qué llegamos, porque te voy a volver a ver en días, tal vez, ¿no? Hay un punto 4 aquí en mi lista que se llama justifica tu respuesta. Creo que nunca antes tampoco había sido tan valioso entender que lo más importante de nuestro estudiante hoy en día no es lo que dice, sino por qué lo dice. Por lo tanto, aquella justifica tu respuesta, instrucción de exámenes corchadores, ¿no? ¿Cuánto es esta operación? Justifica tu respuesta. Claro, hoy en día se hace más clave. Hoy en día necesitamos dialogar, dejarlos hablar, poder posibilitar ese espacio y por lo tanto hay un llamado que hacía hace un momento a individualizar, a agrupar, aprovechar las posibilidades que tenemos y un poco la excusa que tenemos ahora para poder hacer una cosa que antes hacíamos un poco tácitamente y un poco sin permiso, ¿no? Y es como hay que concentrar la atención en 5 estudiantes, pues concéntrate en esos. Los demás hay que ver un poco cómo promovemos. Pero claro, ahí retamos una idea que muchos padres de familia tenían de la escuela, ¿no? La escuela es un parqueadero de niños, decía algún pedagogo antioqueño. Y claro, si es un parqueadero de niños, la idea es que yo te lo dejo allá para que no moleste, pero ahora como lo tienes en tu casa, pues el punto está en que mi responsabilidad como docente no es que no moleste, es que aprenda algunas cosas valiosas y tal vez eso me implica dedicarme a algunos un día, a otros otro día y sobre todo cuando la clave es evaluación, voy a tener que poder hablar con ellos, hablar y entender cómo están dotando de sentido, qué significa para ellos todo esto que está pasando, filtrado por algunas actividades que yo estoy proponiendo. Y finalmente, creo que lo último y que creo que ha sido muy eficiente y muy bello de ver, sobre todo desde mi perspectiva, lo he visto mucho más en educación inicial y en algo de la primaria, es la cosa de reportes cortos y de doble vía, ¿sí? Que son llamadas, que son chats, que son mensajes que dicen, hola, esto nos costó mucho, profe, la próxima no lo puedes explicar mejor, mira, él no quiere hacer esto, ¿sí? Y una cantidad de cosas que en el aula regular, normal, fluían, pero que hoy en día se vuelven otros canales de comunicación. Y creo, cerrando un poco, que quisiera hacer mucho énfasis en eso, ¿no? En la cosa de la comunicación, porque realmente es lo que más duro ha cambiado en nuestro espacio, pues es la posibilidad de quiénes se comunican con quiénes y de qué manera y a través de qué canales. Y yo creo indudablemente que está mucho más cerca, o sea, que esto es un espacio que está entre paréntesis, ¿no? Este es un ambiente que va a estar entre paréntesis. Yo creo que está mucho más cerca el día de ver volver a nuestros estudiantes forrados en trajes, digamos, de bioseguridad y con un tapabocas. Eso está mucho más cerca que pensar que todos nuestros estudiantes van a tener un dispositivo portátil con internet lo suficientemente potente para conectarse todos los días de la escuela. Este escenario no va a llegar, este no está siquiera cerca, pero el de traerlos a la escuela en condiciones seguras, grupos más, en condiciones, comillas, seguras, grupos más pequeños, trajes bioseguros, bloqueos, separaciones, eso puede estar más cerca. Por lo tanto, este paréntesis nos va a tener en suspenso, es un poco nuestra posibilidad de comunicarnos de una manera más efectiva y por lo tanto de entender cómo valoramos y le damos sentido a lo que está pasando, que es en última la función básica evaluativa. Cerremos diciendo esto. Pues claro, si este asunto de evaluar implica tomar decisiones, pues muy seguramente las decisiones que en este semestre terminen dando sentido es cómo mejorar y en qué mejorar lo que ha sido esta experiencia de aprender cosas, ¿no? ¿Qué nos ha parecido mejor? ¿A qué cosa le hemos dado más sentido? ¿Cómo podemos potenciar lo que estamos teniendo y viviendo a la mano? Yo creo que este año nadie va a perder el año. De hecho, no se puede. Nadie nunca pierde el año. O sea, aún no siendo promovido, hay muchos aprendizajes fundamentales y vitales que se dan con el niño, ¿sí? Que se dan con las personas. Por lo tanto, nadie pierde, digamos, el tiempo de un año. Todos vamos desarrollándonos en la medida en que podemos hacer conciencia, lo hacemos mejor. Pero la cosa es que tampoco nadie este año debería aprobar el año, ¿sí? En un marco como el que tenemos, pensar que alguien aprobó el año, decían estos días un comunicado del ministerio, y es que las secretarías de educación iban a poder tener flexibilidad en el calendario para asegurar el logro de los
objetivos o asegurar los logros académicos que estaban en el plan de estudios, pues es que no, este año no va a pasar eso, ¿sí? Este año no va a pasar, no hay un escenario en el que eso vaya, pero lo interesante es que no tiene que pasar, ¿sí? No tiene que pasar, digamos, en el peor de los casos, nos atrasaremos brutalmente y haremos de todo el plan de estudios previsto, haremos el 30%, el 40%, y a mi compañero o mi compañera del año entrante con mis estudiantes en el escenario que se configure, le tocará entender que ellos están en otro momento y tendrá que tener en cuenta qué aprendizajes tiene y ya está, ¿sí? Pero no creo que la pregunta por perder y pasar el año sea una pregunta siquiera pertinente. Este año nadie debería perder el año, pero es que nadie lo va a pasar. O sea, nadie, esa pregunta que es el punto final del sistema de calificar, valorar, aprobar y promover, esa sí que no va a ser una pregunta que tenga algo de sentido el día de hoy. Y eso va a ser un reto para los colegios privados, más que para los públicos, ¿no? Porque claramente mucho de la oferta privada vive del proceso de qué tanta calidad y qué tanto sentido le dio el padre de familia y estudiante a esto que le permitió en últimas promoverse o no, etcétera. Pero para los colegios públicos, hace rato tenemos un poco esta dinámica encima, es que sabemos que vamos adelante con nuestros estudiantes y que realmente la calidad consiste en cómo ir encontrando la vía de cada uno para asegurar unos aprendizajes con mayor sentido en el momento vital en que están, ¿no? Creo que ese es el último reto escolar, ¿sí? Y Vygotsky nos convenció de que los humanos aprendemos mezclados por edades, por experiencias. El sistema que se construyó aísla la edad y la experiencia. El adulto tiene experiencia y tú te estás con otros niños de tu misma edad, ¿no? Aísla la experiencia. Por lo tanto, pues el juego que estamos teniendo ahorita, creo que la última pregunta que debería tener en la lista es si alguien va a aprobar o no una perspectiva como el aprobación anual. Cierro diciendo que evaluar es hacer conciencia, eso significa reconocer, y que si hay alguien que hoy merezca reconocimiento, pues es el conjunto de docentes que le ha metido toda la ficha a encontrar otras formas. Creo que así como cada uno en su profesión ha intentado responder, aquí pues media una cosa, y es que la mayoría de los docentes amamos a nuestros estudiantes, los reconocemos significativamente y sobre todo buscamos formas para que lo que hagan tenga sentido, y por lo tanto el reto que nos tocó asumir, pues lo tuvimos que asumir con todo lo que teníamos de preparación o no. Nos pasa mucho en el ambiente universitario que nos habían rogado que aprendiéramos a hacer cosas a través de los medios digitales y no había sido tan fácil que los profes nos sumáramos, y hoy pues nos tocó a todos. Pero yo creo que sobre todo en los sectores de primaria, en los sectores de básica y sobre todo en los sectores que están más lejos del acceso a tecnologías, el reto ha sido enorme y los maestros han reaccionado o hemos reaccionado con todas las armas que tuvimos a nuestro alcance en nuestro potencial. Entonces, un poco estas consideraciones, me fui un poco largo, pero creo que a partir de allí muy seguramente podamos establecer como el diálogo con las preguntas del chat que se han propuesto y que podamos llevar adelante en este diálogo, Caro. Gracias, Herman. Una reflexión muy interesante. Creo que hay muchas ideas muy valiosas. La principal y en la que has insistido es esa idea de evaluar, es hacer conciencia, reconocer. Yo quería, Germán, preguntarte, a partir de esta reflexión que tú nos has invitado a hacer, ¿qué tanto debe preocuparnos la evaluación de los aprendizajes en tiempos de contingencia? ¿Cuál es ese nivel de preocupación? Supongo desde la concepción que cada maestro pueda tener sobre evaluación, se darán mayores o menores niveles de preocupación. ¿Tú qué nos dirías al respecto? Un maestro en este contexto debería estar muy, muy preocupado por la evaluación. Punto. ¿Sí? Pero esa preocupación debería traducirse en no un estrés por avanzar en el plan de estudios y graduar estudiantes, sino un estrés porque él y sus niños, sus niñas y padres y madres entiendan de las actividades que se envían a casa qué tiene sentido y qué sentido se le da. Y eso debería ser una preocupación. De lo contrario, con seguridad, lo que nos esté pasando es un cansancio enorme propio de esta situación de ¿y qué me invento para mañana? ¿Sí? ¿Y qué les mando pasado mañana? Y qué les, claro, porque la vía es como lleno el espacio que toca llenar, ¿sí?
y creo que la función es la otra. Nuestra preocupación sería, ¿cómo hago que aprendan algo que yo creo que pueden aprender en medio de este espacio? Y esa es una pregunta literalmente evaluativa, ¿sí? Ujú, ¿Qué ujú. es más eficiente para hacerlo? ¿Qué es más significativo para hacerlo? ¿Qué es más viable para ellos? Germán, a muchos maestros les genera desconfianza. Tú estás hablando de la evaluación de los procesos, entender que es el proceso y que se va evaluando ese proceso para aprender, pero a muchos maestros les genera la desconfianza o les genera desconfianza la posibilidad de la evaluación asincrónica. ¿Tú qué podrías decirles a estos maestros que sienten un poquito que ceden el control al no estar presentes como haciendo visible ese proceso? Qué pregunta valiosa esa, Carolina. Pregunta valiosa. Voy a aprovechar un poco para sumar a esa pregunta una que hizo Yamil Gómez aquí, y es, si tuviéramos que evaluar una guía de aprendizaje, ¿cuáles serían sus criterios, no? Entonces, retomaría tu pregunta y una unidad esa de Yamil diciendo, en general estamos enfrentados a hacer evaluaciones, o mejor, a tener procesos evaluativos asincrónicos, ¿sí? Creo que para ningún maestro en este momento es funcional ni posible decir, se conectan todos a las 3 de la tarde por este medio, me garantizan que su internet no se va a caer. Cuando yo les diga, van a sacar una hoja o van a meterse a este Google Forms, me van a mirar la cámara. No, eso no es posible, ¿sí? Yo conozco en Colombia 2 universidades que tienen sistemas de rastreo de verificación para evaluación presencial. Es decir, Wow. sistemas en los que tú estás presentando tu inglés, o tu examen de inglés, usualmente lo utilizan mucho en inglés, y la cámara sabe si estás mirando a otro lado, ¿sí? Si tu voz es la que está respondiendo. Y claro, alguien podría decir, pues súper ideal, pongámosle una cosa de esas a cada niño. No, ese no es el camino del aprendizaje, menos el aprendizaje escolar, ¿no? Es una cosa parecida un poco a lo que pregunta Yamil. Claro, esto se trata más bien de evaluar cosas de mediano plazo, una guía escolar. Y si vas a evaluar una guía escolar, pues básicamente hay que mirar, digamos, 3 cosas que componen una buena evidencia de aprendizaje hoy en día, ¿sí? Y es, en esa guía hay unas evidencias de lo que el niño conoce y cómo lo comprende. En este contexto, esa mirada, centrar la mirada ahí es difícil porque no puedes garantizar un buen ambiente para que eso pase, para que mejore eso de una manera significativa. Por lo tanto, va a ser más importante mirar otros rasgos de lo que está allí. Y uno de esos rasgos es cómo está producido, cómo se llegó a eso, ¿sí? Por lo tanto, uno de los criterios que yo tendría muy fuertemente para este proceso es intentar que ningún producto lo veamos una sola vez, sino que veamos cosas que se van construyendo y sobre las que podemos hablar en el proceso, ¿sí? Por lo tanto, lo que está en la producción es lo que a mí me llamaría más la atención, ¿sí? Lo que más llamaría la atención. Por lo tanto, si tuviera que entregar a un estudiante una guía de trabajo, una cosa que incluiría en mi guía y que me permitiría hacer una buena evaluación es preguntas reflexivas al final, ¿sí? Entonces, digamos que mi guía de trabajo es ciencias naturales y entonces le está recogiendo una cantidad de cosas de información sobre cómo comen en su casa para establecer si la comida que hay en su casa es balanceada o no. ¿Listo? Perfecto. Entonces, puedo mirar allí qué me está contestando. Y si me está contestando cosas sobre los campos nutricionales, sobre los tipos de comida, muy bien. Pero necesito un par de preguntas hoy en día hacia abajo donde él me conecte, ella, la estudiante, me conecte a mí con, bueno, ¿y esto qué implica para ti? Y ahí va a estar mi mirada evaluativa, ¿no? Porque lo demás es que no sé si el papá tuvo como mirar un buen esquema de los tipos de alimentos y de las categorías nutricionales. Tal vez eso no aparezca fuertemente ahorita, ¿sí? Pero lo que está abajo sí me importa mucho, lo que está allí. En esa línea, Germán, tú hablabas como de un par de preguntas y lo ligo a esta pregunta respecto a qué se requiere para que un maestro pueda incorporar de manera efectiva procesos de autoevaluación en el trabajo que realizan los estudiantes, pero sobre todo que ese proceso de autoevaluación sea realmente válido en esa concepción de evaluación. Sí. Yo, digamos, aunque mi respuesta va a parecer muy técnica, creo que debe tener traducciones más sencillas. Y es, yo creo que esa legitimidad de la que estás hablando en últimas obedece a qué tan claros son los criterios de evaluación. ¿Sí? Digamos, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy fuerte, pero a la vez sencillo en el contexto que tenemos, y es que para padre de familia, para el niño, la niña, para el joven todavía más, para mí como docente, sea claro qué espero que pase, qué espera él que pase, qué espero entregar, cuál es el criterio de calidad de esto, ¿sí?
En la medida en que esa podemos, digamos, transmitir de una manera sencilla ese criterio, estamos haciendo que uno se active el acto reflexivo, que en últimas es el acto de conciencia al que estoy dándole yo propaganda hoy como evaluación, ¿no? El acto reflexivo es la evaluación. Pero dos, a la hora de tener que traducir eso a un juicio de valor, creo que lo hiciste bien, creo que no te quedó bien, creo que podría ser mejor, mira, creo que no tuviste en cuenta, tiene sentido para quien lo escucha, tiene sentido. En algunos puntos de la educación eso es automático, o sea, eso es súper automático. Pienso ahorita en mi sobrina que en estos días su maestra le puso a aprenderse una canción en inglés y tenía que grabarla y enviarla al chat, ¿no? Y decía, claro, los niños en eso son muy claros porque el criterio de evaluación para ellos es claro y es la canción es así, yo tengo que hacerla así, en la medida en que más me parece que es así, lo estoy haciendo bien y ya está. Pero conforme va complejizándose lo abstracto del lenguaje que intentamos enseñar, porque la ciencia tiende a ser más abstracta, porque necesitan pensar de una manera más formal, entender si esto que estoy pensando me está llevando a lo que es la expectativa del aprendizaje es más fuerte y por lo tanto ser más claro va a ser importante. Esto me gustaría remarcarlo en el caso de alguna pregunta que vi allí en el chat y que conecta con el asunto de los estudiantes que no podemos ver cotidianamente en este contexto. Con ellos más que nunca es importante que la visita o 2 visitas que están recibiendo en el mes puedan transmitir con mucha claridad qué esperamos que hagan para no desconectarse del aprendizaje, pero sobre todo cómo esperamos que lo valoren, cómo esperamos que se den cuenta que podría funcionar o mejor no, porque ellos tal vez sean los estudiantes que menos se vean beneficiados si la escuela retoma su ritmo normal, porque van a llegar diciendo, Dios, yo, digamos, muchos días fuera del sistema y fuera del diálogo de aprendizaje que estamos llevando. ¿Cómo involucrar a las familias, a los padres, a las madres, a los cuidadores en los procesos evaluativos? Bueno, aquí me gustaría hacerle una invitación a todos los profes sobre algo que conocemos, tal vez unos menos, otros más, pero que está un poco a la mano, sí, tenemos que buscarlo por allí, y es el uso de rúbricas de evaluación, ¿no? Una rúbrica es un instrumento, es una tablita en donde tú puedes expresar lo que esperas ver en una producción y ponerle flechitas para decir esto está mejor así o no. Y con los papás es mucho más sencillo transmitir una rúbrica que transmitir algo abstracto como criterio de evaluación. Significa que si yo espero que tu hijo haga algo y en eso meta un vocabulario, pues yo qué espero de ese vocabulario, muchas palabras, estas palabras, otras 2 palabras, y entonces te doy unos niveles de calidad que el papá puede traducir. En la medida en que el papá aprende a trabajar un poco con la rúbrica, la posibilidad, una rúbrica es algo que se entrega típicamente antes de que haya una producción, ¿no? Entonces, digamos, vamos a evaluar esto y esto podría tener estas características. Entonces, si ves esto, esto está mejor, y si ves esto, esto no está tan bien, ¿sí? Entonces, creo yo que una forma interesante de vincular a los papás es esta, es como que el criterio de evaluación se exprese como rúbrica. Pero hay una que me parece que no hemos utilizado tanto, pero está bien interesante, y es ¿qué puedes hacer en casa? Y darle alternativas, ¿sí? Esa me parece que es una forma interesante de vincularlo. Para quien tiene la oportunidad, porque como les digo, muchos docentes hoy hablamos con los papás en vivo y en directo, pues aquí al teléfono antes de organizar cualquier actividad con los estudiantes, es una pregunta válida, ¿sí? No, hola papá, me estoy comunicando contigo, por favor consigue 3 tubos de cartón y haz esto con tu... No, bien, ven papá, ¿no? Como una forma de involucrarte es, ¿qué de esto es más posible para ti? ¿Con qué de esto te puedes comprometer más? Es una vía un poco más racional, un poco en las posibilidades. ¿Con cuál de estos 3 ejercicios estás más cerca de llegar con tu hijo? Y eso puede ser un camino un poco más eficiente, un poco ese diálogo en el cual podamos analizar con ellos algunas posibilidades de lo que puede pasar allí. Y tengo una muy cercana que me parece todo un reto y es, bueno, ¿quién puede hacer el boletín de tu hijo en esta pandemia? Y con seguridad tú, ¿sí? El que más cerca está de hacer el boletín de tu hijo en este contexto de aislamiento eres tú, que lo has tenido todos los días, en cambio, pues yo no tanto. Entonces vamos a intentar orientarte un día en una llamadita, en un encuentro, en una visita, que es lo que me toca hacer cuando no tengo otro medio, un poco de cómo evaluar lo que ha sido tu hijo. El punto está en que vale la pena no vincularlo con cosas que son académicas, porque lo vamos a sacar de su lugar, ¿no?
Bueno, ¿y qué tanto reconoce los números primos? El papá no los reconoce, ahora el niño. Ok, entonces hay preguntas más de esa evaluación, ¿no? ¿Lo has visto animado? ¿Sí? ¿Ha sido para ti fácil guiar su aprendizaje? ¿Qué cosas crees que a tu hijo le gusta más? ¿Le gusta más escribir o le gusta un poco más las tareas de? ¿Ok? Frente a los contenidos que hicimos esta semana con ellos o este mes con ellos, ¿qué cosas crees tú que habla más, de las cuales se ve más vinculado? Y esto podría ser chévere. Ahora, este ejemplo es muy escolar. Quiere decir muy de quinto, cuarto, tercero, tal vez sexto. Creo que un reto enorme con la vinculación de los papás está de octavo para arriba. ¿Sí? Y en general con población adolescente. ¿Por qué? Porque esta población está llevando más autónomamente esta crisis, emocionalmente y ejecutivamente. Significa, muchos papás no tienen ni idea de lo que en décimo se ha intentado hacer porque los estudiantes sigan adelante en su proceso. Porque básicamente lo que han tenido como respuesta es yo veo. O sea, un niño, una niña de 14, 15, 18, 19 años que está en décimo, que le dice yo veo. ¿Sí? A menos de 19 no se puede, digo, pero de 16, de 15, de 14, yo veo. Sí, ya sé, yo estoy adelante, sí estoy entregando, sí, yo lo hago, es conmigo. Y ahí con seguridad tenemos un reto más y es porque en esas edades creo que la hemos tenido muy fuerte para vincular los papás, es porque estamos en un punto normal del desarrollo de las niñas, de los chicos, en los cuales esa independencia para ellos es clave porque es una forma de proteger el desarrollo de su identidad. Por lo tanto, creo que muchos papás no se han enterado ni siquiera qué ha pasado en este tiempo, más allá de verlo aislado con el computador, hablando con sus amigos por el celular o en la mayoría de los casos intentando comunicarse con sus amigos. Creo que hoy más que nunca es claro que el celular es el medio de comunicación, ¿no? O sea, que el computador y el portátil y eso pues tienen una presencia menos frecuente en los hogares, mientras que el celular, incluso el chat del celular, es tal vez el más universal que podemos encontrar en este momento. Pensando en esos grados superiores, veía esta pregunta del profesor José Vázquez sobre qué tan conveniente sería utilizar rúbricas para la autoevaluación. Me imagino en ese caso que tú dices como de grados superiores, ¿eso es posible? ¿Tendría sentido? Así, pero aquí viene la pregunta que volvemos a la pregunta tuya anterior y es, cuando yo estoy en el aula y uso rúbricas, típicamente hago ejercicios coevaluativos. Sobre todo si mi población tiene poca experiencia con la rúbrica. ¿Por qué? Pues porque el que tiene menos experiencia y vive en un ambiente en donde evaluar significa que alguien lo van a castigar si no lo hace bien, pues se va a poner una mejor calificación, sobre todo porque hay menos posibilidad de que me vean de que no. Por lo tanto, creo que sí, es importante que haya una promoción importante de uso de rúbrica para autoevaluación. Me parece un aporte importantísimo estos días. La rúbrica debería entrar antes cualquier cosa. Vas a hacer esto con estas características que puedes encontrar en esta calidad y te puedes guiar un poco qué puede pasar. Pero necesitas hablarlo con alguien. Necesitas dialogarlo con alguien, porque si no, vas a tender al autoengaño, ¿no? Y una de esas variables que pregunta por ahí que vi Ángel Hernández la ponía, y es, ¿la disciplina sigue siendo una variable? Claro, habría que ver un poquito cómo se entender allí la disciplina, ¿no? Pero entendiendo un poco como el hecho de que el aprendizaje, como cualquier cosa que madure en la vida, necesita constancia y la constancia a veces no es una cosa que nazca normalmente, sino que necesita apoyo social y que necesita mecanismos y que en ciertas edades necesita incluso presión para que se dé un poco de una manera más armónica, pero que en la medida en que el papá está más presente y dialoga más, puede hacer una disciplina más positiva. Sí, es verdad, ¿sí? Hoy en día tal vez los estudiantes que más en riesgo están son los que tienen padres negligentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que más se va a quebrar en el tránsito mientras vuelven a un ambiente escolar es su capacidad de comenzar una cosa y terminarla. Mientras que aquellos que tienen papás y mamás más presentes, así sea de una manera activista, van a comenzar cosas y las van a terminar y su capacidad ejecutiva de alguna manera se va a ir protegiendo por la cosa de, bueno, puedo comprometerme con esto, lo puedo lograr, puedo iniciarlo y lo puedo terminar, ¿sí? Esa protección sigue siendo clave y yo creo que indudablemente los papás tienen una función de oro allí y por lo tanto el que tiene papás menos presentes tiene un riesgo mayor. Mira, Juan Carlos Chala Lancheros nos dice, al no ser un canal de doble vía ni personalizado, ¿de qué manera se podría utilizar la radio para apoyar la evaluación? Esto pensando en las zonas rurales donde se envían las guías impresas y no hay posibilidad de visita o no hay señal. Ok, qué buena cosa esto, ¿no? Entonces, todos los canales que son unidireccionales tienen un potencial educativo más bajo.
porque la educación, en últimas, es un acto que se media comunicativamente, ¿sí? Por lo tanto, puede ser el computador de mayor gama posible en el mundo con la cámara de mayor alta definición, pero si emite en un sentido, la calidad educativa de ese evento es menor, ¿sí? Es menor. La doble vía genera un potencial mayor de comunicación, es porque cuestiona el sentido que le damos a las cosas. En esa forma, cuando alguien está aprovechando el canal de radio para promover el proceso, yo creo que necesita promover lo más posible el canal de vuelta, ¿no? Que muy seguramente va a fluir otra vez por el celular. Pero en muchas partes es imposible siquiera hacer ese canal. Simplemente están emitiendo para que el que ojalá coja la señal lo haga. Por lo tanto, va a ser muy importante que todo lo que se emita radialmente tenga el momento evaluativo simulado. Simulado en el sentido no de mentiritas, sino simulado significa acompañado desde la guía. Entonces, estoy emitiendo mi programa y estamos ahora aprendiendo 3 cosas con las matemáticas y ya has traído los materiales de tu cocina y hemos hecho 3 cosas para sumar elementos que son de diferentes conjuntos. Ahora haz una pausa conmigo y di, ¿qué he entendido de esto? Escríbelo en un papel, ¿sí? Yo te voy a decir algunas ideas de las que hemos reforzado hoy. ¿Coinciden con lo que has escrito? Si es así, remarca esas ideas. Si no, vuelve a jugar con tus materiales e intenta, ¿sí? Vamos a tener que hacer que los canales de una vía tengan momentos reflexivos y eso va a potenciar mucho de lo que podemos hacer con nuestros estudiantes, ¿no? Luego, si lo que se hace en una sola vía, insisto, en radio o en la mejor televisión del mundo, que nos ha pasado mucho con la televisión educativa y cultural, que es preciosa, tenemos cosas lindas cada vez más en nuestro país, pero claro, si la cosa solamente es hacerlo una vez, pues ya está. No sé si recordamos, pues simplemente por mencionar a Dora la Exploradora, o no sé, a otros programas de su generación, la pausa del silencio en esos programas era valiosa, ¿sí? Dora con su mico al hombro y su mochila, diciendo, ¿y qué voy a hacer ahora? Ah, sí, debo ir hasta el castillo. Esa pausita silenciosa era una forma de generar un dispositivo de piénsalo tú. Que estás al otro lado, piénsalo. No puedo asegurar que lo vas a pensar, pero te estoy dando la oportunidad, te estoy promoviendo el, hey, piénsalo tú, piénsalo tú. Y en últimas, creo que todos buscamos que esa sea la función evaluativa. Piénsalo tú y darle sentido y valor a lo que tienes allí. Bueno, Germán, hay muchas otras preguntas. Creo que la reflexión es amplia para el tiempo tan corto que tenemos. Ya se está completando nuestra hora, así que yo quisiera como que recogiéramos unas ideas esenciales de tu conversación, de lo que hemos visto acá, pero también para que como podamos recoger unos puntos clave para los maestros y las instituciones educativas de cara a la transformación que debe tener el sistema educativo en el corto y mediano plazo, ¿no? Que finalmente esto es como un remesón que nos hace repensar y el sistema educativo, por supuesto, pasa por una transformación del sistema de creencias también de los maestros. Entonces, quisiera yo que cerráramos con unas palabras tuyas que inviten a los maestros, a los directivos docentes a abrirse a esta reflexión en torno a esta transformación. Evaluar cualquier cosa en la vida. Evaluar es hacer conciencia para tomar mayores riesgos. Cualquier estrategia que estemos utilizando para que mi estudiante tome conciencia de lo que ha hecho y se atreva a hacer más, a dar más, a mejorar, le va a dar sentido a lo que está pasando en las casas mientras ellos vuelven al aula y posteriormente le dará sentido al aula, pero en este contexto. Algunas estrategias concretas para eso es evitar llenarlos de actividades y combinar más bien actividades de mediano plazo que permitan hacer momentos reflexivos. Tercera idea, ¿conocemos dispositivos para esto? O mejor, conocemos instrumentos pedagógicos para esto y tal vez las rúbricas hoy en día sean las llamadas a ganar el mayor protagonismo, que son formas de expresar el criterio de evaluación. Finalmente, de todo nuestro loco contexto que tiene tanta diversidad en la forma en que se reconfiguró el ambiente de los niños, debemos cuidar con especial atención a aquellos con los que no podemos tener comunicación digital o analógica y que la única vía es comunicación presencial
porque ellos con seguridad van a sufrir más la desconexión del sistema y por lo tanto van a estar más retados cuando retomen su vida escolar en el ambiente o de la forma como se retome, y sentirán con seguridad que están más lejos de su capacidad discursiva, pero también traerán aprendizajes. Por lo tanto, será importante darle privilegio a ellos que con seguridad puedan estar en situaciones mayores de riesgo frente a su continuidad. Perfecto, Germán. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, tu dedicación y pues por tus conocimientos puestos a disposición de los maestros, y pues a todos ustedes que se conectaron en este live. Los esperamos también mañana en un nuevo encuentro. Germán, muchísimas gracias. A ustedes por esta oportunidad. Un saludo para tantos compañeros. Muchas gracias. Gracias.